En este video veremos 6 aplicaciones móviles que todo epidemiólogo o estudiante de epidemiología o en general de las ciencias de la salud que esté relacionado con la salud pública, la epidemiología y la metodología de la investigación necesita utilizar, necesita tener en su teléfono. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Hay algunas que son calculadoras epidemiológicas, otras nos ayudan a decidir qué pruebas estadísticas son las más acordes a nuestros datos que debemos utilizar y otras son informativas. Entonces, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer entonces es abrir la aplicación de SPSS Test Selector. Este es el logo que les dejo aquí en la parte superior. Cuando ingresamos nos aparece esta interfaz. Esta puede ser una calculadora estadística y además una herramienta de decisión estadística. Entonces, para el aprendizaje es espectacular. Entonces, la primera opción que tenemos es Find Test, en el que vamos a poder responder una pregunta. ¿Cuál es nuestro propósito? Queremos unos estadísticos descriptivos. Entonces, cogemos la primera opción, en donde nos sale un documento en PDF, en inglés. Todo esto, esta aplicación está en inglés, donde nos habla de qué es la estadística descriptiva, nos dice cómo es la ruta para realizarlo en SPSS. Esta aplicación, como tiene su nombre, únicamente es para realizar todos los análisis en este software estadístico. Entonces ahí tenemos la fotografía de la ruta, cómo debemos llevar las variables a cada uno de los cajones, las opciones que debemos chequear y unas tablas de salida a manera de ejemplo donde vemos tablas con frecuencias absolutas, relativas, medias, desviaciones estándar, entre otros. Y, por ejemplo, para hacer tablas personalizadas, aquí también está esta opción. Para escalas. Bueno, esta información está muy completa. Nos enseña cómo hacer diferentes tablas de frecuencias en SPSS. Si nos regresamos con la flecha de arriba, tenemos pruebas de normalidad. Aquí también tenemos primero una definición, que es una prueba de normalidad, los supuestos, muestra, hipótesis, la ruta para SPSS, siempre apoyado en fotografías, los resultados que podemos ver en SPSS, en este caso 2 pruebas de normalidad con Mogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, cómo reportarlo en formato APA. Esto es súper importante porque muchas veces cuando nos piden este formato específico o queremos reportar nuestros resultados en este formato, no sabemos cómo. Entonces acá hay una pista muy importante que podemos seguir. Y una nota adicional, en muchos casos aparecen estas notas y las fuentes, también muy importante. Bueno, si nos regresamos atrás, vemos diferencia entre grupos, la opción número 3. Acá también es muy interesante porque es, por ejemplo, pruebas para prueba de hipótesis. Entonces, en la parte primera tenemos comparación de un grupo o 2 grupos. Entonces, si es un grupo, en términos de una variable dependiente paramétrica, la prueba será prueba T para una muestra. Y si yo voy a Go to Test, voy a tener toda la información de esta prueba, siguiendo la misma secuencia: definición, supuestos, un ejemplo, cómo serían las hipótesis en este caso, la ruta para SPSS, resultados, reporte en APA, tamaños del efecto y bueno, para calificar la aplicación. Si me regreso y yo tengo ahora, no uno como lo tenía ahorita, sino que tengo 2 grupos independientes en términos de una variable dependiente paramétrica, tengo la prueba T para muestras independientes. Pero si yo tengo que esta variable dependiente no es paramétrica, sino categórica, entonces me va a decir que el test en este caso es el chi cuadrado. Siempre que voy a Go to Test, voy a encontrar la información correspondiente a esa prueba, siguiendo esa secuencia que les acabo de mostrar, con ejemplos, con la ruta, las hipótesis, los supuestos, entre otros. Si es no paramétrica, ya cambiará, es la prueba U de Mann-Whitney. Y acá puedo ir cambiando, si por ejemplo son 2 variables, en este caso grupos dependientes en términos de una variable no paramétrica, será Wilcoxon. Si es paramétrica, una muestra T, una prueba T para muestras relacionadas. Y si es categórica, una prueba de Magnemar, por ejemplo. Entonces miren que es muy importante, cuando estamos aprendiendo muchas veces no sabemos qué prueba estadística debemos utilizar.
Entonces aquí va a ser clave tener esta información. Regresémonos al inicio, ahora relación entre variables. Esta parte también es muy importante, en este caso cuando estoy relacionando dos variables cuantitativas. Si por ejemplo una de ellas es paramétrica y la otra también, entonces tendremos la prueba de correlación de Pearson. Y si voy a GoToTest, tendré nuevamente la definición de ese coeficiente de correlación de Pearson, los supuestos, un ejemplo, cómo serían las hipótesis, la ruta, las cajas donde debo chequear cada una de las pruebas, el reporte en formato APA y no más. Puedo regresar y lo mismo puedo cambiar. Si es categórica con categórica, acá tendré los test correspondientes, o si es no paramétrica con no paramétrica, será Spearman y así sucesivamente. En cuanto a modelamiento, lo mismo. Aquí en este caso aparecen todas las regresiones. Entonces, si tengo una variable independiente paramétrica y la estoy relacionando con una variable dependiente paramétrica, será una regresión lineal simple. Pero si ahora tengo una variable categórica independiente y una continua dependiente, será la regresión lineal simple también. Si esto lo cambiara a categórica, en el caso de las dependientes, será una regresión logística. Y si acá cambio por ejemplo, dos variables independientes categóricas y una variable dependiente continua, tendremos la regresión lineal múltiple. O si es categórica, sigue siendo la regresión logística. Entonces yo puedo jugar con todas estas 3, 4 variables que puedo tener allí. Y nuevamente cuando voy al test me aparece la misma información para tener todo el contexto de cómo se realiza la prueba, cuáles son los supuestos que se deben cumplir, la ruta, ejemplos y el formato el reporte en formato APA. Si regreso a la pantalla principal, voy a tener también desactitud y validez. Esta es muy sencilla, básicamente la primera columna es de confiabilidad y está una pequeña parte muy teórica y aquí está el análisis de alfa de Cronbach con su definición y muy parecido a lo que vimos ahorita. Y si me regreso en cuanto a validez o exactitud, por ejemplo, análisis factorial exploratorio, lo vemos también acá con las mismas características de los anteriores. Y eso es lo que tenemos en esta primera parte de nuestro SPSS Test Selector. Está la versión 2.4. Este está instalado en un Android. Creo que todavía no está desarrollado para iOS. Sin embargo, miren, si es así, me lo dejan en los comentarios. Miren, está la tabla de las pruebas. Entonces, esta también es muy importante porque fue lo que acabamos de ver cuando subíamos y bajábamos las flechitas, pero en este caso están en una sola tabla, donde de manera muy organizada aparecen todas ellas. Entonces, si por ejemplo yo quiero saber sobre la prueba de ANCOVA, entonces dice que está en no paramétricas y en diseños experimentales. Entonces hago clic en ANCOVA y me va a aparecer lo mismo que hemos visto. Esos son PDFs donde básicamente yo puedo consultar. Olvidé decirles que acá yo puedo disminuir el tamaño de la letra o aumentarlo si también lo deseo para poder ver mejor de acuerdo con mi pantalla del teléfono. Vamos a regresar. Aquí está en cómo usarlo, que es lo que estamos aprendiendo, a una mini calculadora donde podemos entrar el texto, hacemos aquí clic en Done y nos va a aparecer también todo el tema de estas calculadoras estadísticas muy útiles cuando necesitamos tener a la mano los datos y no tenemos un computador, por ejemplo. Y el calculador de tamaño del efecto, que sería esta opción número 5. Entonces tenemos las pruebas, como lo hemos visto también en las anteriores oportunidades. Entonces, si yo escojo, por ejemplo, chi cuadrado, aquí va a poder ver la fórmula. Está un poquito pequeña, ¿cierto? Pero aquí va a poder hacer los cálculos de tamaño de efecto que yo necesite. Siempre ingreso los datos en esa parte y aquí en la parte inferior hago clic en calcular. Y aquí también puedo ingresar otro tipo de datos, por ejemplo, para tener medidas descriptivas o las pruebas correspondientes de cada uno. Entonces yo puedo tener aquí la función ya de calcular el resultado de esa prueba estadística, ingreso los datos y le hago clic en Run y ahí lo voy a obtener.
puedo guardar con el disquete que está acá en la parte superior derecha. Esto es todo lo que nos ofrece esta aplicación. Entonces, mírenla, pruébenla, aprendan de ella. No se trata de memorizar pruebas estadísticas, sino ver el sentido de usarlas, conocer a profundidad cómo es que ellas realizan los cálculos. Pero esta herramienta es muy buena cuando estamos aprendiendo y no sabemos todavía todas las pruebas estadísticas que debemos utilizar. Vámonos ahora con Statistics for Research. El logo es el que están viendo aquí en la parte superior. Cuando ingresamos nos aparece esta pantalla. En esta sí vamos a ver nuestra celular en sentido vertical. Aquí tenemos varias funciones. Primero, tutoriales de Excel, que es lo primero que nos aparece para hacer estadísticas desde Excel. Quienes todavía están muy familiarizados, les gusta utilizar Excel, lo pueden seguir haciendo, pero miren que también hay paquetes estadísticos que realmente están diseñados para hacer estadística. Aquí hay tutoriales para SPSS. Si yo entro ahí en la segunda opción, me va a aparecer siempre en la parte de la letra de color azul que casi no se ve, porque no tiene mucho contraste ahí. Voy a tener tutoriales para SPSS con interpretaciones, guías para SPSS, cómo realizarlas. Entonces, por ejemplo, si yo entro en la primera, que es SPSS Tutorials, voy a tener diferente información. Por ejemplo, como esta primera, o miremos esta segunda, dice cómo crear e interpretar Boxplot en RStudio. Entonces, eh, los datos, cómo se ingresan, cómo debo cargar los paquetes, el ggplot, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo tener ese tipo de información. Eh, Sin embargo, si ven que estábamos hablando de SPSS y se nos metió R, entonces es importante ver que hay información que puede estar de pronto un poco desorganizada. O este tercero, cómo hacer prueba de normalidad en R. Miren que la estructura no es un PDF como el que veíamos con SPSS Selector, sino que es un archivo, como lo vemos acá, en HTML puede ser, creo, y aparece una información, los datos, el código que necesito, cómo hacer los gráficos, entre otros. Eso también es muy útil. Y así tengo abajo muchos tutoriales que hay acá, con interpretación, si escojo el otro. Entonces, por ejemplo, prueba de chi cuadrada, entro a la primera, y aquí me va a salir, aquí sí un PDF, donde yo puedo descargarlo, incluso, eh, creo que por acá está, toca acceder para poder descargarlo, si no, aquí lo puedo visualizar, acá tengo lo que me dice la prueba, algunas fotos de cómo estarían nuestras variables, imágenes de cómo sería la ruta para realizar en SPSS, muy parecido a lo que vimos con SPSS Selector, que nos pueda también ayudar cuando estamos aprendiendo. Pruebas no paramétricas, que sería el siguiente, también un PDF con esas pruebas, donde voy a tener básicamente toda esta información que estoy viendo allí. Bueno, si yo me regreso al inicio, tengo también tutoriales para proyectos en R, que sería este tercero. Entonces, por ejemplo, aquí está estadística aplicada para R. Entonces veo aquí un PDF bastante extenso, 417 páginas, cómo aplicar en R, aplicar estadística en R. Ese es un libro completo. Entonces, también tengo material bastante extenso. Proyectos en R, tutoriales básicos en R, entre otros. Y esto es lo que tengo en esta aplicación. Úsenla también, escríbanme si ya la conocían, si la han utilizado. Puede complementarse muy bien con la que acabamos de ver en el número 1, pero pues déjenme acá escrito cómo les pareció, si les ha servido. Vámonos con la tercera aplicación. Esta se denomina EpiTools. El logo es el que están viendo acá. Cuando ingresamos, vamos a ver el nombre de la aplicación. Es una calculadora para epidemiólogos, médicos y veterinarios. Acá tengo un sobre la aplicación, pero también un glosario que está de esta manera, donde yo puedo buscar diferentes palabras que también sirven mucho
cuando estoy aprendiendo en epidemiología. Tengo un primer módulo de medidas de frecuencia de enfermedad, donde yo puedo ingresar ciertos parámetros para calcular, en este caso, medidas de frecuencia, ya sea prevalencia, riesgo de incidencia, tasa de incidencia. Al ingresar los valores correspondientes y mostrarle los resultados, voy a obtener en la parte inferior los resultados correspondientes. En la segunda tengo medidas de asociación. Entonces acá cuántos estratos tengo, si es un tipo conteo en una cohorte o tiempo al evento en una cohorte, o si es un estudio de cohorte transversal o casos y controles. Lo mismo, cuál va a ser mi intervalo, cuál va a ser mi multiplicador. Y ahí puedo ingresar la tabla de 2×2 y luego en mostrar resultados voy a obtener el cálculo de esa medida de asociación con el intervalo que he definido y el multiplicador dependiendo del caso. Tengo tamaño de muestra. Cuando requiero estimar un parámetro poblacional para un desenlace binario o continuo, dependiendo del método, si es una muestra aleatoria, en un paso, por conglomerados en un paso o en 2 pasos. También tengo para estudios observacionales, dependiendo del diseño. Aquí también es muy buena esta calculadora porque ofrece muchas opciones. Para ensayos clínicos, lo mismo. Si es de acuerdo con si es un estudio de equivalencia, de superioridad o inferioridad, si es desenlace binario o continuo. Si aún no han visto un video donde explico esto en detalle, no cómo se hace en esta aplicación, sino en otras que ya son basadas en la web, con unos ejemplos, les dejo acá el video para que aprendan ya con detalle. Esta aplicación les estoy mostrando toda la generalidad. La idea es que ustedes la puedan utilizar, la tengan, así como tenemos el teléfono en el bolsillo, en caso de que necesitemos hacer algún cálculo, podamos contar con estas aplicaciones. Tenemos para libre de enfermedad, también podemos calcular de acuerdo con el método del muestreo. Y también tenemos para pruebas diagnósticas. Entonces, evaluación de una prueba diagnóstica, donde podemos calcular también diferentes cálculos que hacemos cuando estamos validando estas pruebas. Y otra información también, mírenla, es muy interesante para que puedan conocer todo lo que tendría este módulo de evaluación de pruebas diagnósticas. También vigilancia. Entonces, en el de vigilancia también tenemos 2 opciones interesantes para revisar. Y un generador de números aleatorios, también en donde podemos ingresar una semilla, como estábamos diciendo acá, random seed, y podemos tener una serie de números aleatorios de forma muy sencilla. Sería una segunda recomendación, si no han visto un video donde les explico cómo calcular diferentes tablas de números aleatorios y con diferentes técnicas. Aquí les dejo un video donde les enseño cómo hacerlo en RAP, que era una herramienta basada en la web. Y eso es todo lo que tenemos por Epi Toolbox. Es una caja de herramientas para epidemiólogos con muchas funciones y pues basta con tener datos y tener la aplicación instalada para que podamos utilizarla. Escríbanme en los comentarios si ya la conocían, si la han venido utilizando y si no, empiecen a utilizarla y vamos a poner la prueba. Vámonos con la siguiente, EpiInfo. Esta es la pantalla principal de EpiInfo. Vemos la calculadora estadística, recopilar datos y analizar datos. Aquí en la primera opción, que es la calculadora estadística, tenemos para tamaño muestral. Tenemos aquí en diferentes niveles de confianza, de acuerdo con el tamaño de la población, la frecuencia esperada y los límites de confianza. Él nos va a aparecer diferentes tamaños muestrales según los niveles de confianza del más bajo, que sería 80, hasta el más alto, 99.99. La segunda opción para casos y controles no pareados, donde tenemos acá también todos los parámetros para calcular tamaños muestrales para estos diseños específicos. Luego para cohortes no pareadas, lo mismo. Una serie de parámetros que tenemos que definir para poder calcular tamaños de muestra. También aplica para estudios transversales, análisis de tablas de 2×2, estudios de casos y controles, calculadoras de Poisson, binomial, y hay otras que vamos a encontrar en openepi.com. Esa también la vamos a revisar.
También tiene el módulo para recopilar datos, ¿cierto? En el que aquí podemos cargar unos datos y analizar lo mismo. Entonces, estas opciones cuando nosotros ya tenemos una información que vamos a cargar para poderla analizar con esta herramienta móvil. Vámonos con la siguiente herramienta, OpenEpi. Al ingresar, también vamos a ver en sentido horizontal esta página, muy similar a como la veríamos en la web. Aquí tenemos muchas opciones. OpenEpi ofrece una gran cantidad de aplicaciones. Entonces tiene, por ejemplo, una calculadora, tiene cuando tenemos datos agrupados para calcular razones de mortalidad estándar, proporciones, tablas de 2x2, dosis respuesta, para casos controles pareados, cuando tenemos persona-tiempo, tasas, comparar tasas entre sí, cuando tenemos variables continuas, intervalos para medias, para medianas, para pruebas T, etcétera. Tenemos el módulo de tamaño de muestra para todos los tipos de estudio, muy básico, pero allí también podemos hacerla. Recuerden que estas son aplicaciones de móviles y es cuando necesitamos tener en el momento instantáneo calcular algo, ¿cierto? Donde no tenemos la oportunidad de tener un paquete estadístico y hacerlo con todo el rigor. Estas calculadoras son muy útiles, pero tienen también, digamos, un nivel básico intermedio. Tenemos, por ejemplo, para potencia, también de acuerdo con el tipo de estudio, números aleatorios, entre otros. Y aquí está la versión 3.1, la actualización, que todavía esa sí se quedó bastante desactualizada, y alguna información importante. En la medida que nosotros hacemos clic sobre alguna de ellas, por ejemplo, en tabla 2x2, a la derecha se va a abrir la información, donde tenemos básicamente en la parte horizontal el inicio, donde nos dice qué es una tabla de 2x2, en este caso nos muestra una parte de cómo veremos esa tabla en esta aplicación, los autores, etc. Si vamos en introducir datos, vamos a poder ingresar, ahora sí, los datos al interior de cada una eh, de estas casillas de la tabla 2x2 y luego podremos definir otros parámetros también, agregar estratos, etc. Aquí en la siguiente veremos los resultados después de ingresar esos datos, algunos ejemplos y un módulo de ayuda. No voy a ingresar a cada uno de lo que vemos allí porque evidentemente eso es mucho de lo que podemos hablar. Básicamente son muchos temas que podríamos tratar en varios videos. Les quiero mostrar lo que tiene la calculadora también de manera muy rápida para que la conozcamos, identifiquemos qué hay allí y dado el caso que necesitemos realizar algún procedimiento, sepamos que está en esa aplicación, ingresemos y la utilicemos. Eso es todo por OpenEpi. Cuéntenme en los comentarios si ya la habían utilizado, no necesariamente como herramienta móvil, puede que también la hayan utilizado en la web, en la misma página openepi.com, es una calculadora más bien muy reconocida, entonces escríbanme si ya la habían utilizado y si no, empiecen a utilizarla y la ponen a prueba. Y vámonos con la última aplicación que es la del CDC. El logo se los dejo aquí en la parte superior. Esta está en modo vertical. Esta es informativa, esta no es como las anteriores de tipo calculadora o para pruebas estadísticas, esta es muy distinta, es una aplicación informativa. Entonces aquí estamos en el home, vemos en inglés que nos va a aparecer la información que está publicada en el sitio web del CDC, donde vemos pues toda la información, noticias, todo lo que está muy reciente que debamos nosotros conocer como epidemiólogos, como salubristas, como personas interesadas en los temas de salud global e internacional. Y entonces aquí vamos a ver una serie de información. Si yo hago clic en estas tres barritas de la parte superior izquierda, entonces veo todas las noticias, por ejemplo, en Mpox, pues todo lo que últimamente estamos viendo, por ejemplo, acá frente a tratamiento, está con la fecha en la que se ha publicado, y mucha información que va a ser muy útil para mantenernos al día en las últimas novedades y noticias epidemiológicas a nivel mundial, con una fuente muy confiable en la que nosotros podemos eh, realizar pues, lecturas y todo lo que necesitemos en el día a día. Hay artículos, hay una serie de datos, journals, fotografías, audios, video. Entonces, esta aplicación, por ejemplo, para enterarnos de
noticias epidemiológicas va a ser muy útil. Si no tenemos tiempo de revisar, por ejemplo, ir directamente a la página del CDC y consultarla, puede ser muy útil verla en la aplicación. Eso era todo lo que les tenía preparado para este video de las aplicaciones. Hay muchísimas más, incluso que yo pueda que no conozca. Por favor, déjenme en los comentarios cuáles han venido utilizando, cuáles ustedes vienen, cuáles no mencioné, que ustedes conocen y me pueden recomendar para también empezar a utilizar, a recomendar a estudiantes, a epidemiólogos. Entonces, háganme saber siempre en los comentarios también cualquier ayuda que necesiten con estas aplicaciones, me escriben y con gusto les podré apoyar. Compartan, den like, eh, suscríbanse al canal, divulguen esta información que puede ser muy útil para estudiantes, profesionales en ejercicio, que les puede servir esta información. Nos vemos en una siguiente oportunidad.